Este de aquí se llama Faraday, ¿vale? Faraday fue una persona muy importante en el estudio de la electricidad. Este de aquí se llama Tesla, tenía un bigotito, y Tesla era un tío muy raro, tenía muchos problemas. Nunca le daba la mano a nadie, porque decía que se iba a contaminar ya. Hervía el agua porque decía que se iba a morir si bebía porque no por las vidas. Luego hablaré un poquito más de él. Y aquí tenemos este era su enemigo. Entonces se van por esos puestos separados, porque cuando fuimos juntos se pegan. Se llama Edison, que seguro que lo conocéis, pero suena más Edison. Pues es una pena que no suene más Edison que Tesla, porque Edison es un tío de negocios importante, pero Tesla fue un gran genio. Y este caballero es Maxwell, que luego también os digo algo de las pilas. ¿Habéis visto las pilas Maxwell? Pues más o menos. ¿Vale? Entonces yo os voy a presentar un pequeño tallercito donde vamos a aprender algunas cositas sobre electricidad, sobre cómo funcionan los átomos, y a la vez que a ver si consigo sorprenderos que sea un poquito. ¿Vale? Aquí veo distintas edades, con lo cual vamos a intentar hablar un poquito para todos, ¿vale? Distintas cosas. Este es más difícil, este no me sale siempre. ¿Veis? Ahora se está generando una carga eléctrica en toda esa corona y por repulsión consigo que no se acerque. La gravedad hace caer, pero en cuanto lo cargo eléctricamente, los electrones se repelen y se pegan. Luego queda claro que aunque no haya contacto, existe algo, existe una fuerza entre las cargas eléctricas. Esa es la base de la electricidad más básica. Nosotros estamos acostumbrados a llegar a casa, encender la luz, el microondas, que por cierto lo hemos aquí, luego tomaremos algo, y no le damos más importancia. Volvemos a tener ahí un espacio por donde los electrones no van a poder circular. ¿Qué le ponemos? Un conductor, hierro, otro conductor. Agua. Agua, muy bien. Otro conductor. Pepinillos. Qué buenos los pepinillos en vinagre. Sí que son grandes. Qué buenos que son los pepinillos en vinagre. Y además de buenos, me han dicho, que yo no estoy seguro, que son buenos conductores de la electricidad. Porque llevan disueltos ácidos y sales minerales que favorecen la conductividad. Yo no me lo creo, pero bueno, vamos a probar. Ponemos nuestro puente de pepinillo y encendemos nuestra bombilla. Ahí está. ¿Mola esa bombilla? Bueno, esta la podéis tener en casa, lo que pasa es que al cabo del rato huele mal. Y los papás no sé si les va a gustar mucho la idea. Lo bueno de esto es que luego te puedes comer el pepinillo. Él intentó demostrar que lo que hoy tenemos, que se llama corriente alterna, podía funcionar en las casas, y hoy en día las tenemos todas en casa. Pero este otro que se llamaba Thomas Alva Edison, decía que no, que había otra corriente que era mucho mejor, que es la corriente continua. ¿Y por qué era mejor? Porque él ganaba dinero con eso. Él tenía la patente y todo lo que fuera corriente continua, a la buchaca. Y entonces este sí que era un gran hombre de negocios, tenía muchos amigos poderosos, todo lo contrario a Tesla. Le dijo, va, lo tuyo es muy peligroso. ¿Y sabéis lo que hacía? Cogía corriente alterna, la de Tesla, y en plena calle electrocutaba animales, incluso elefantes en la calle, y los mataba. ¿Y qué quería decir con eso? Que cuidado, la electricidad de ese señor es muy peligrosa, no la lleven a sus casas, sus hijos van a vivir con esa electricidad. Y todos decían, no, claro que no. Solo permitió este caballero un sitio para utilizar la corriente alterna. ¿Sabes dónde? Ahí dijo, ahí sí. ¿Podría ser? No, para ejecutar a los, en la cámara eléctrica, pero en la silla eléctrica para ejecutar a los presos. Nuevamente el mensaje es que eso mata. Al final le compró las patentes, muchas patentes, y hoy en día utilizamos la corriente alterna. Edison ha pasado la historia y Tesla lo estamos recuperando para la historia. ¿Vale? Entonces a mí me gustaría también que lo conocierais y que si algún día tenéis la oportunidad pues diréis algo de él. Porque una persona que solo trabajaba con su cabeza, nunca hacía un dibujo, construía una pieza en su cabeza, se iba a dormir, construía otra y al final en su cabeza creaba una máquina y la construía. Y si no funcionaba, desmontaba mentalmente las piezas y las volvía a construir en su cabeza. Nunca hizo un dibujo, nunca dejó un plano. Por eso no ha pasado la historia como otros grandes científicos.
Entonces tendríamos que hacerle un pequeño homenaje. Bueno, pues él quería conseguir la electricidad inalámbrica, que no me reconoceréis que no sería la bomba, que podríamos tirar todos los cables. ¿Cuántos cables tenéis en casa? Para el iPad, para el no iPad, para el teléfono, para la tele. Estamos hartos de cables, ¿vale? Entonces vamos a intentar, ahora se necesitaré apagar las luces. Vamos a intentar a ver si podemos generar, aunque necesitaré algo de corriente para el microondas. Porque los microondas, ¿alguien sabe cómo funciona un microondas? ¿Qué hago? ¿Calienta todo? Y descongela, dime. Y también quema. Pero calienta cualquier cosa. Yo pongo un globo y a lo mejor lo calienta. Pena. Bueno, lo que realmente calienta un microondas es el agua. Pero como los alimentos, que es para lo que utilizamos el microondas, tienen un altísimo contenido en agua, calienta los alimentos. Entonces yo lo que aquí he puesto es agua y dentro una bombilla. La idea es que ese microondas, que los microondas no son más que una radiación electromagnética que llegan aquí, chocan contra las moléculas de agua y si son del tamaño determinado, calientan el agua. Si fueran muy grandes, si la onda fuera así, no calentaría el agua. Y si fuera mucho más pequeña, tampoco. Por eso la de microondas es perfecta. Luego, si calienta el agua, la pregunta es, que yo no lo tengo claro, esto no lo he hecho nunca, se me ha ocurrido ahora. Si calienta el agua dará la suficiente energía para esta bombilla, que veis que no está conectada a nada, se encienda. Pues sois mucho más crédulos que yo no me lo creo. Voy a poner. Hay que mirar porque si se enciende tampoco voy a poder tenerlo mucho tiempo porque si no, tenemos un problema. Entonces, aquí hay una fuente, lo digo, si lo repetimos en casa con los papás, los niños no, los papás y los profes, hay que tapar un poquito la fuente luminosa porque si no, no se ve bien, ¿vale? Entonces vamos a quitarle a la pantalla. A ver, yo me voy a quitar de aquí. Todos, ¿así se ve? Vamos a ver. Mira la bombilla. Mira la bombilla. ¿Se ha encendido? Ha hecho exactamente lo que hemos hecho con el grafito. Lo que hemos hecho con el grafito, ahora mismo solo ha hecho la energía que los... A ver si quema, ¿no? La energía del microondas que ha suministrado a este agua, le ha puesto a este electrodo y ha hecho pasar esos electrones otra vez por este filamento, ahora es otro de dentro, y lo ha calentado de la misma manera. Lo que hemos sido capaces de encender una bombilla con un microondas. Esto no te creas que lo ha hecho mucha gente, ¿eh? Bueno, pues Tesla lo que quería era sembrar el mundo, las ciudades de bombillas, y crear un campo que encendiera las bombillas sin cables. Y eso no me reconocer que no sería chulo. ¿Se puede todavía?